Bienvenidos a este nuevo video donde resolveremos las preguntas clave sobre formas farmacéuticas y vías de administración. Vamos a repasar cada concepto de manera práctica con algunos ejemplos que nos ayudarán a entender un poco mejor. Primera pregunta, ¿qué se entiende por forma farmacéutica? La forma farmacéutica es la combinación de un fármaco con sustancias inactivas llamadas excipientes. Su objetivo es asegurar que el medicamento se dosifique, se mantenga estable, libere el principio activo y se administre bien. Algunos de los ejemplos comunes pueden ser tabletas, cápsulas, suspensiones e inyectables. Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre forma farmacéutica y vía de administración? Bueno, la forma farmacéutica es cómo viene el medicamento, esto quiere decir su presentación, mientras que la vía de administración es la ruta por la que entra al cuerpo. Uno de los ejemplos que se ve allí en la imagen, la vía oral puede usar distintas formas como las tabletas, las cápsulas o suspensiones. Tercera, que es la biodisponibilidad. Es la fracción de medicamento que llega a la circulación sanguínea en forma activa y a la velocidad deseada. Depende de la vía de administración, la formulación y cómo se absorbe el fármaco. Bueno, vamos a explicar una pequeña gráfica que tenemos allí. Entonces el eje vertical representa la concentración plasmática del fármaco, qué tan fuerte está presente en la sangre. El eje horizontal representa el tiempo transcurrido desde la administración. También tenemos la fase de absorción, que es la curva que sube a medida que el fármaco entra al torrente sanguíneo. Por ejemplo, después de que tomamos una tableta. Vemos allí también la fase de eliminación, que la curva desciende mientras el cuerpo metaboliza y excreta el fármaco, principalmente a través del hígado y riñones. Cuarta pregunta, ¿qué es la liberación inmediata versus liberación controlada? Liberación inmediata es cuando el fármaco se libera rápidamente después de administrarlo, y liberación controlada o sostenida es cuando se libera el principio activo poco a poco para mantener niveles estables en sangre y reducir la dosis diaria. Allí entonces en la gráfica vemos la liberación inmediata, que es la línea azul. Imaginemos que es una pastilla rebelde que quiere soltar todo su poder de una vez. ¿Qué hace? En cuanto llega al estómago se deshace rapidísimo, y en el otro gráfico vemos que en pocos minutos ya se liberó casi el 100% del fármaco. Entonces en la sangre, como se libera rápido, el nivel en sangre sube como una montaña rusa. Llega rápido al máximo, pero también desaparece rápido. ¿Esto para qué nos sirve? Para dolores fuertes o síntomas agudos, como un dolor de cabeza, una fiebre, donde necesitamos el alivio inmediato ya. Siguiente pregunta, ¿qué ventajas tiene una forma farmacéutica de liberación prolongada? Bueno, como podemos ver en la imagen, pues una de las principales ventajas son la mayor adherencia al tratamiento, lo que quiere decir que son menos tomas al día. También los niveles terapéuticos más estables, también menos fluctuaciones en la concentración y a veces menos efectos adversos por picos de medicamento en sangre. Siguiente pregunta, ¿qué diferencias hay entre tabletas y cápsulas? Bueno, la tableta, comprimido sólido con excipientes y agentes de desintegración. Su disolución depende de los recubrimientos. Y la cápsula, pues, es la estructura rígida que contiene polvo, gránulos o líquido. Generalmente se disuelve rápido liberando su contenido. Siguiente pregunta, ¿qué es una suspensión oral y en qué se diferencia de una solución oral? Bueno, las suspensiones orales pues son partículas sólidas poco solubles en líquido que hay que agitarlas muy bien antes de ser usadas. Y la solución oral es el medicamento que está completamente disuelto y no necesita agitación. La siguiente pregunta dice ¿qué consideraciones de estabilidad se deben de tener en formas líquidas? Bueno, hay que cuidar de la estabilidad físico-química, como se ve allí en la imagen, la temperatura, proteger de la luz directa. Cuando ya el medicamento ha sido usado, hay que asegurar la integridad del cierre del frasco. También evitar la contaminación microbiana, ya que debemos de manipular con manos limpias o usar una técnica aséptica. Siguiente pregunta, ¿qué es la vía intravenosa y qué ventajas ofrece? Bueno, es la administración directa en la vena.
Una de sus ventajas pues es la acción inmediata, también el control exacto de la dosis y es ideal para sustancias que se absorben mal o son irritantes. Allí la imagen muestra el dispositivo y cómo se coloca en la vena. Es fundamental para visualizar la administración parenteral, que significa que el fármaco evita el paso por el sistema digestivo. En el gráfico de acción, compara la velocidad de acción de un fármaco administrado por vía intravenosa frente a la vía oral, la forma más común por decirlo así. Muestra su concentración del fármaco en sangre a lo largo del tiempo. Siguiente pregunta: ¿qué riesgos o consideraciones tiene la vía intravenosa? Bueno, riesgo de infección. El invasor externo. Imaginemos que la piel es una muralla que protege el cuerpo y al poner un catéter pues hacemos un pequeño túnel en esa muralla. ¿Qué pasa? Si no hay una limpieza rigurosa, pues las bacterias que viven afuera pueden entrar por ese túnel directo a la sangre o también pueden quedarse en el sitio de la punción. ¿Cómo se va a ver esa zona? Se puede poner roja, caliente, inflamada y puede aparecer también pus. Como se ve en el gráfico, el riesgo de infección suele subir con el tiempo. Entre más días dure el catéter puesto, pues más oportunidad tiene la bacteria de entrar. También tenemos la extravasación, que quiere decir que el líquido se sale del camino. Estas son una de las complicaciones más comunes y delicadas. ¿Qué pasa? Pues ocurre que la punta del catéter se sale de la vena o ésta se rompe y el medicamento, en lugar de ir por la tubería o por la vena, pues se derrama en los tejidos de alrededor, la carne o grasa del brazo. ¿Por qué puede ser peligrosa? Algunos medicamentos son muy fuertes y pueden quemar o dañar seriamente los tejidos de afuera. ¿Cómo se vería la parte afectada? Pues el brazo se podría inflamar rápidamente, se siente frío al tacto y el paciente siente mucho dolor o también ardor. Otro riesgo es la reacción alérgica. Aquí el problema no es el catéter, sino cómo reacciona el sistema de defensa del paciente al medicamento, ya que el cuerpo detecta el fármaco como un enemigo y lanza una respuesta de ataque masiva. Como el medicamento entró directo a la sangre por vía intravenosa, pues la reacción es casi instantánea. Puede ser algo leve como ronchas y picazón, o algo grave como dificultad para respirar o hinchazón de la cara y garganta. En el gráfico se muestra por eso la curva de la alergia. Se muestra que sube muy rápido apenas el medicamento toca el torrente sanguíneo. Siguiente pregunta: ¿qué es la vía intramuscular y qué tipos de formulaciones se usan? La vía intramuscular consiste en depositar el medicamento profundamente en el tejido muscular, donde hay muchos vasos sanguíneos para que el fármaco se absorba de forma sostenida. Como se ve allí en la imagen, es a un ángulo de 90 grados. Esa es como la característica principal, ya que la aguja debe entrar perpendicular a la piel para atravesar la dermis y el tejido subcutáneo hasta llegar al músculo. Los sitios comunes son el músculo deltoides, brazo y glúteo mayor. Como se ve allí en la imagen, algunos analgésicos aceitosos serán medicamentos de liberación lenta, como ciertas hormonas o vitaminas que vienen en vehículos oleosos aceitosos. Un dato importante sobre estas soluciones aceitosas es que jamás deben ir por vía intravenosa, porque causaría una embolia y por eso la vía intramuscular es su ruta ideal. Siguiente pregunta: ¿qué es la vía subcutánea y cuándo se utiliza? Esta es la inyección en el tejido debajo de la piel. Se usa para medicamentos de liberación lenta, en solución o suspensión. Uno de los ejemplos comunes son la insulina y la heparina. La insulina es uno de los ejemplos más famosos. Se pone aquí porque la grasa absorbe el medicamento de forma lenta y constante, y esto ayuda a que el azúcar en la sangre se mantenga controlada por más tiempo, evitando bajones o subidones bruscos. Y la heparina es un anticoagulante que ayuda
a que no se formen coágulos en la sangre. Se aplica mucho en el abdomen. También al poner la heparina no se debe masajear la zona después de inyectar, porque esto puede causar moretones o hematomas. Siguiente pregunta: ¿qué diferencias hay entre implantes y microdosis? Bueno, implantes son dispositivos insertados en el cuerpo que liberan medicamento de forma prolongada, y microdosis son dosis muy pequeñas usadas en estudios farmacológicos que no producen efectos terapéuticos. Como se ve en la imagen, el implante o por decir también dispositivo se coloca justo debajo de la piel, normalmente en la cara interna del brazo, usando un aplicador especial. Él se queda en el tejido graso subcutáneo. ¿Cómo funciona? El material del que está hecho permite que el medicamento guardado en su interior se vaya filtrando hacia la sangre poco a poco. Siguiente pregunta: ¿qué es la formulación liposomal y cuáles son sus beneficios? Como se ve allí en la imagen donde dice liposoma, es una formulación que encierra el medicamento en vesículas lipídicas llamadas liposomas. Sus beneficios son mejor biodisponibilidad y también mayor llegada a tejidos específicos, también menor toxicidad y liberación sostenida. ¿Qué es la formulación en parches transdérmicos y cuándo se usan? Estos son dispositivos adhesivos que liberan el medicamento a través de la piel. Una de sus ventajas es la liberación continua y evita problemas gastrointestinales. Como se ve en la imagen, tenemos el parche de nicotina, que es para dejar de fumar. Estos parches de nicotina proporcionan dosis controladas para reducir los síntomas de abstinencia. Tenemos también el parche hormonal para tratamientos hormonales, terapia de sustitución estrogénica o testosterona y parches anticonceptivos. También está el parche analgésico, que es para el manejo del dolor, como los parches de fentanilo para dolor crónico severo o lidocaína para dolor local. También existen algunos parches para enfermedades crónicas, parches de nitroglicerina para la angina de pecho o parches de escopolamina para la náusea por mareo, que son colocados detrás de la oreja. ¿Qué es la vía nasal y para qué tipos de fármacos se usa? Es la administración por la mucosa nasal. Es útil para medicamentos que necesitan actuar rápido, como analgesia, sedación o para vacunas y tratamientos locales en la nariz. Uno de los más conocidos en Colombia es el Sumatriptan spray nasal. Este sirve para aliviar migrañas y dolores de cabeza intensos. Una de las ventajas es que actúa más rápido que las pastillas porque se absorbe directamente por las mucosas de la nariz. También están las vacunas nasales. Uno de los destacados es la vacuna contra la gripe nasal, marca Flumix. Este sirve para prevenir la influenza estacional. Una de las ventajas es que se aplica sin pinchazo y protege desde las vías respiratorias donde el virus entra. Y también tenemos los tratamientos locales. Uno de los medicamentos destacados son descongestionantes como cimetazolina o marcas reconocidas como Afrin. Estos sirven para despejar la nariz por resfriado o sinusitis. Y corticosteroides para reducir inflamación en sinusitis o rinitis alérgica. Estos sirven porque actúan directamente en la nariz sin afectar todo el cuerpo. ¿Qué consideraciones de farmacotecnia para medicamentos pediátricos? Bueno, se debe considerar dosificación por peso o edad, también formulaciones con sabores agradables, también tamaños de dosis adecuados y facilidad de administración y estabilidad de los recipientes en niños. Los sabores se pueden añadir por dos razones principales. Primera, enmascarar sabores desagradables, ya que la mayoría de los principios activos de analgésicos y antibióticos suelen ser amargos o tienen un sabor metálico que los niños rechazan instintivamente, ya que su sentido del gusto está más sensible al amargo. Una protección evolutiva para evitar sustancias dañinas. Los sabores como fresa, banano o cereza neutralizan estos gustos molestos. La otra sería para mejorar la adherencia al tratamiento, ya que si el niño se resiste a tomar el medicamento, puede haber dosis omitidas o tratamientos incompletos, lo que dificulta la curación e incluso puede generar resistencia a los antibióticos.
Los estudios muestran que los niños que eligen su propio sabor tienen un 90% más de probabilidades de tomar el medicamento sin problemas. En Colombia estos sabores están regulados para garantizar que no alteren la efectividad del medicamento y que sean seguros para los pequeños. ¿Qué pruebas de calidad se realizan en una nueva forma farmacéutica? Bueno, como se ve en la imagen, se realizan pruebas como descripción, que es un examen visual de la forma, color y la textura. También identificación, que es la confirmación de la identidad del principio activo. Valoración, que es la medición exacta de la cantidad de fármaco. Impurezas, que es la detención de sustancias extrañas o degradación. Límite es microbianos, que es el control de microorganismos, patógenos y recuento. También tenemos la desintegración, que es el tiempo de ruptura en fragmentos pequeños. También está la disolución, que es la velocidad de liberación y solubilidad del fármaco. Tenemos la frialdad y dureza, que es la resistencia a la rotura y desgaste físico. Y la estabilidad, que es el mantenimiento de propiedades bajo condiciones controladas. Siguiente pregunta, ¿qué es la bioequivalencia y por qué es importante? Bueno, es el estudio que compara la velocidad y extensión de absorción entre dos formulaciones. Es crucial para demostrar que un medicamento genérico es igual de seguro y eficaz que el medicamento de marca o medicamento comercial. También, por seguridad para el paciente, evita riesgos por cambios en la absorción o efecto del fármaco. También permite el uso de medicamentos genéricos. Gracias a la bioequivalencia, pues se puede usar genéricos con confianza. También se reduce costos, ya que los medicamentos genéricos suelen ser más económicos, facilitando el acceso al tratamiento. Y por último, control sanitario, ya que las autoridades como el INVIMA en Colombia exigen estudios de bioequivalencia para aprobar ciertos medicamentos. Pues en resumen, la bioequivalencia es la prueba científica de que un medicamento genérico es igual de efectivo y seguro que uno de marca. ¿Qué significa excipientes y cuál es su función? Bueno, ellos son sustancias inactivas que se añaden a un medicamento junto al principio activo, el que produce el efecto terapéutico. Estos no curan ni tratan la enfermedad por sí mismos, pero son esenciales para que el medicamento funcione correctamente. Una de sus funciones es dar forma al medicamento, tableta, cápsula o jarabe. También puede facilitar la administración, ya que puede tener mejor sabor, mejor textura. También puede proteger el principio activo de la luz, de la humedad o degradación. También puede mejorar la absorción en el organismo y asegurar la estabilidad y conservación. Otro ejemplo clave podría ser los conservantes que evitan el crecimiento de microorganismos, como parabenos o benzoato de sodio. Bueno, en resumen, pues estos recipientes son componentes claves, ya que no tienen efecto terapéutico. Ellos ayudan a que el medicamento sea estable, seguro y fácil de usar y permiten que el principio activo actúe correctamente. Siguiente pregunta, ¿qué consideraciones se deben tener para formulaciones orales de liberación controlada con dependencia del pH? Bueno, como se ve en la imagen, estas formulaciones liberan el medicamento en rangos específicos de pH, como por ejemplo en el intestino. Hay que considerar la variabilidad de pH entre pacientes, la velocidad del tránsito intestinal y las interacciones con alimentos. Como se ve en la imagen, hay unos colores junto a la escala donde dice pH. Estos funcionan como una codificación visual para asociar cada rango de acidez o alcalinidad con un órgano del sistema digestivo. Los tonos más cálidos, como rojos, anaranjados, esos corresponden a pH ácidos. Se usan para representar el estómago, donde el medio es fuertemente ácido debido al jugo gástrico. Los tonos intermedios, como naranja claro o verde, se relacionan con pH ligeramente ácidos o neutros, como el duodeno. Y los tonos más fríos, que son azules, morados, estos indican pH neutros y ligeramente alcalinos. Estos corresponden al intestino delgado y al intestino grueso. En resumen, esa escala de colores permite identificar rápidamente qué parte del tracto digestivo tiene cada nivel de pH, facilitando la comprensión de cómo el medio influye en la liberación del fármaco.
Bueno, última pregunta. ¿Qué es un sistema de liberación osmótica y cuándo se emplea? Es un dispositivo que usa la osmosis para expulsar el medicamento de forma constante a través de un orificio sin depender de la motilidad gastrointestinal. Se usa para obtener una liberación más predecible y menos dependiente del pH.